Como sabemos, ya ha salido el test de Defiant y esto ha dado lugar al inicio de muchas opiniones, pero todas responden a una pregunta y es ¿qué tan bueno es Defiant? Pero también este test es la prueba que en función de lo bien que salga va a decidir la fecha de Defiant. Así que en este vídeo vas a encontrar la respuesta a estas dos preguntas y os lo voy a traer con mi experiencia personal contrastado con lo que opina la comunidad. Así que respondiendo a la pregunta de ¿qué tan bien se siente? Pues es una respuesta rara porque es bien y mal. Te explico, cuando prendimos stream, la gente lo que esperábamos encontrarnos era un juego que no tuviera mucho más contenido pero que se sintiese bien. Pues la parte buena de esto es que el juego se ve y se siente increíble. Al menos eso es lo que estábamos sintiendo al principio de este test, pero luego empezaron a llegar los problemas. Y es que a muchísima gente se le empezó a caer Defiant, se le salía de la partida y había gente que hasta incluso no podía entrar y llevaba horas esperando entrar. Y como a mí todavía no me había pasado, pues tenía muy buenas impresiones porque el juego realmente se siente muy bien. Pero luego estos problemas empezaron a escalar más y más y más, hasta el punto en el que prácticamente con toda la gente que he jugado, que sois vosotros en el servidor de Defiant, hasta incluso mí que ya me empezó a sacar hasta 3 veces. Y aquí es donde entran los servidores. Y es que la razón de ser de este test es para probar unos servidores nuevos que han hecho. Como los desarrolladores vieron que tuvieron 1 millón de jugadores en la anterior beta, decidieron escalar creando nuevos servidores desde cero. Y entonces lo que pasa es que estos servidores tienen muchos bugs, al menos de momento. Y aquí es donde entra la fecha de Defiant, porque tenemos dos escenarios. En el primer escenario, que es en el que esperemos que sea así, es que han tenido una saturación tan grande de cantidad de jugadores que los servidores han empezado a colapsar. Ese sería el escenario número 1 y el mejor de todos, porque esto significaría que el servidor va perfecto y solamente habría tenido un problema momentáneo por la saturación. Y ahora vamos con la parte mala, y es que en este escenario número 2, el origen de todos estos problemas puede ser también perfectamente porque necesitan trabajarse más. Y este sería el peor de los escenarios porque esto significaría que tuvieran que retrasar la fecha de lanzamiento. Pronto nos dirán la cantidad de jugadores que lo han probado y esto es lo que dará respuesta al primero o segundo escenario. Por otro lado, ¿qué opina la comunidad sobre esto? Pues es extraño porque hasta ahora todo lo que se ha visto en la comunidad de habla inglesa es que el juego va y se siente bien, a pesar de que ellos también han tenido estos problemas de que les sacan del servidor de Defiant. Por otro lado, en la comunidad hispanohablante, pues ya te digo yo que hemos estado jugando con un mix de todos los países hispanohablantes, muy lindo todo. Pues problemas, aunque estos problemas, como te digo, son de servidor, que es lo bueno teniendo en cuenta y suponiendo que es por la saturación de jugadores y que realmente el servidor va bien. Y más no vale esperar que sea eso porque eso va a suponer que la fecha de Defiant en realidad sea bastante pronto. En cuanto a la movilidad, hay gente que dice que se siente algo lenta, pero yo no quiero opinar porque siempre hay clips de pro players que te hacen estas cosas, así que prefiero opinar cuando sepa jugar como este tío. Algún día aprenderé y os lo traeré. De momento solo puedo deciros que me gusta, y es por eso que la respuesta que también se siente es raro. Porque por un lado ves un juego muy bien hecho, que se ve muy bien, que se siente muy bien y que va perfecto, y por otro lado ves un montón de bugs, pero todos relacionados con el servidor, que hace que tu experiencia sea mala, que te saque del juego. Incluso en el time to kill me ha pasado un montón de veces que se siente de una manera y luego en otra partida o en otro momento se siente de otra, como que le detonas. La razón de esto puede deberse a la pérdida de paquetes y a este simbolito que te aparece arriba a la izquierda y que yo lo he tenido que ver unas cuantas veces. Por eso, chicos, cuando hay que traer cosas buenas se traen y cuando son malas pues también se dice. Solo te puedo decir que vamos a aferrarnos a que realmente el servidor vaya bien y sea un problema momentáneo de cantidad de jugadores. Aquí tienes lo bueno, lo malo, mi experiencia y la de la comunidad. Espero haber resuelto tu pregunta y que tengas lindo día. Bye.